Una vez más en este tercer ciclo que organizamos de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, la tercera vez en el año que elegimos juntarnos a conversar los problemas que atraviesa la República Argentina con una mirada muy particular, que es la mirada del diálogo, la mirada de buscar los puentes, la mirada de buscar los acuerdos, y entender básicamente digamos, que la receta de la separación, la receta del conflicto ya la probamos mucho tiempo y no funcionó, ¿no? Y que este es un momento muy especial que nos invita, con evidencia y con prueba, a poder hacer las cosas de una manera distinta. Hoy es un día muy especial porque es la primera vez que vamos a tener una mesa pura y exclusivamente destinada a los líderes jóvenes. Así que ya voy pidiéndoles que vayan prendiendo la cámara a Nacho Viale, a Clara Mucio, a Leo Grosso y a Martín Maqueira. La verdad que me da mucho placer presentarlos a ellos. Ahora, en breve le voy a dar la palabra a Alfonso Santiago, que es el director de la Escuela de Gobierno, pero quería contarles antes por qué elegimos hacer este primer capítulo de esta última tanda de diálogos del año, a la que llamamos Encuentro por Argentina, con la mesa de jóvenes. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que tanto la Argentina como el mundo experimenta desde hace mucho tiempo problemas que son mucho más complejos de los que seguramente enfrentaron nuestros padres, nuestros abuelos, y tienen mucho que ver con agendas nuevas, agendas que, digamos, provocan a los sistemas democráticos de una manera mucho más compleja. Es decir, las democracias ya no son meramente sistemas por los cuales nos encontramos a votar una vez cada 2 años, sino que tienen que ver con mecanismos de participación, de control, con los ciudadanos ejerciendo posturas activas en la confección de políticas públicas, porque los problemas son mucho más complejos. Y en la agenda de políticas complejas, para problemas complejos, entendemos que los jóvenes juegan un papel fundamental, sobre todo por los temas que se están discutiendo hoy en día, desde el cambio climático hasta la aceptación y la promoción de las diversidades, hasta el cuidado de un montón de cosas que antes no estaban tenidas en cuenta, muchas cosas que los jóvenes entienden y que las generaciones anteriores no es que no entiendan, sino que no formaban parte de la agenda que ellos trataron. Por eso es que quiero darles la bienvenida a los cuatro. La verdad que para mí es un placer, ahora los voy a presentar uno por uno, pero antes de eso quiero invitarte a vos, Alfonso, a dar las palabras de bienvenida en este primer ciclo de esta última tanda de Encuentro por Argentina que va a terminar el día 24 de noviembre. Alfonso. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes, noches a cada uno de ustedes. La verdad que como director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, me es particularmente grato comenzarle y pronunciar unas palabras en este ciclo de Encuentro por Argentina. Como bien decía Gonzalo, habíamos organizado previamente una serie de diálogos en el mes de septiembre. Tuvimos una jornada muy importante, las jornadas de políticas públicas, con la presencia de muchos de los principales líderes políticos y sociales de la Argentina, y vimos después de eso la conveniencia de continuar estos diálogos, estos momentos de encuentro. Porque precisamente estas palabras de diálogo, consenso, acuerdo, encuentro son decisivos en el modo que nosotros tenemos de entender y de transmitir y de enseñar a hacer política. En las jornadas de políticas públicas, el presidente nos hablaba precisamente esto, ¿no? De la necesidad de los diálogos, del acuerdo. Una carta que circuló también en los últimos días en la Argentina, la vicepresidenta también hablaba de esa necesidad de acuerdo. Y quisiera hacer también mención a otro argentino de alto perfil que también nos convoca a esa misma actitud, que es el Papa Francisco con su encíclica Fratelli Tutti. Les animo especialmente a los que tienen inquietud política, a los que se dedican a la vida política, a leer el capítulo 5 y el capítulo 6. Y allí habla mucho, diríamos, del diálogo y de la amistad social. Si tuviese que sintetizar de qué habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es un alegato contra toda forma de individualismo. Individualismo en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, en la vida política y en la vida internacional. Y frente al rechazo de ese individualismo, ¿qué es lo que propone? La amistad social y la fraternidad universal. Y para eso necesitamos aprender, potenciar esa capacidad de diálogo, de generar consenso, de generar encuentro, de no solamente pensar en nosotros y desde nosotros, sino abrirnos al otro. Por eso me parece que estos espacios que organiza la universidad
como modo de extender su acción educativa, su acción formadora, son especialmente valiosas. Quiero agradecer a los jóvenes, a los 4 jóvenes dirigentes que hoy van a estar exponiendo, y también a Gonzalo y a Celina y a Natalia y a todo el equipo que hace posible estos encuentros. La virtualidad nos ha dado una posibilidad de potenciar todo lo que veníamos haciendo y cada vez lo intentamos aprovechar más. Así que bueno, Gonzalo, te doy la palabra para que presentes a quienes hoy nos van a exponer sobre el tema del liderazgo joven. Bueno, gracias, Alfonso, y coincido con todo, coincidimos con todo. La verdad que queremos hacer estos diálogos justamente para buscar puntos de encuentro. Hoy la verdad que elegimos invitar a 4 personas a las que, en lo personal, a 3 de ellos los conozco mucho, desde hace muchos años, y los aprecio mucho también. Voy a empezar por la mujer del grupo, que es Clara Mucio. Clara es la ministra de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Clara hizo, como dice ella, el caminito completo. Empezó muy joven a ser funcionaria en el gobierno allá por el año 2007, y hoy es ministra y es ministra joven, y la verdad que tiene a cargo un área muy importante de gobierno. Otro es Leo Grosso. A Leo también lo conozco desde que comenzó a ser diputado nacional, y la verdad que puedo dar fe de que es uno de los dirigentes políticos más inteligentes, más sabios, sobre todo más responsables que conocí en los últimos 10 años, sobre todo por la serenidad que emana de su manera de profesar la política. Una persona con la cual podés pensar distinto en un montón de cosas, pero que siempre tiene los oídos bien abiertos a escuchar al que piensa distinto. Y aparte Leo no es ni más ni menos que uno de los conductores del movimiento social más importante de la Argentina, el más grande, que es el movimiento Evita. El tercero de ellos, a quien también conozco mucho y que siempre destaco que es una de las personas que mejor entiende a la comunicación en la Argentina, es Nacho Viale. Nacho es uno de los productores, ustedes lo conocen, audiovisuales más grandes de la Argentina, con una de las productoras más potentes, que es Storylab, pero aparte es una persona que da trabajo y que apuesta permanentemente, que pudiendo inclusive hacer su trabajo en muchos lugares del mundo, elige todavía apostar a la Argentina, porque la verdad que me consta, porque lo conozco mucho, quiere mucho este país y tiene mucha vocación de servicio público. Y por último, a Martín Maquieira. Martín es un diputado del interior de la Argentina, de La Pampa. Es una persona a la que llegué a través de su hermano, que es Juan, que también es una persona con mucha vocación social, con mucha vocación de servicio, y me consta que la familia es así. Pero también elegimos traerlo a Martín a este estrado, porque la Argentina no es solo la ciudad de Buenos Aires, sino que la Argentina también representa muchas provincias que merecen ser escuchadas, y además Martín es referente de una de las agrupaciones juveniles, a mi juicio, más seductoras que tiene hoy la Argentina, que es La Generación, donde conviven personas con, digamos, pensamientos muy disímiles muchas veces, y eso la hace muy rica en un espacio político como Cambiemos, con muchos aires de progresismo y de amplitud de derechos, con lo cual la verdad que me parece muy interesante escucharlo a Martín también. Así que, sin más preámbulo, armé unos papelitos acá para simplemente hacer que el azar defina quién arranca hablando. Voy a abrir uno, simplemente no está nada preparado, porque lo primero que tenemos para ofrecer es un tiempito en el cual cada uno de los chicos y chicas va a poder hablar 5 minutos para plantear, según su juicio, su sano juicio, cuál es la agenda fundamental que la Argentina tiene hoy para resolver los problemas que son claramente muy graves. Y el primero que salió es mi querido Leo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos y líder nacional del Movimiento Evita. Leo, te damos la palabra y te escuchamos en estos primeros 5 minutos. Marcame el tiempo, te pido por favor, porque tengo un problemita con la síntesis. No, pero bueno, varias cosas. Primero, gracias por la invitación. Me parece muy importante que podamos generar estos espacios de diálogo así horizontales, donde poder pensar un poquito en los problemas de la Argentina, que necesitan mucho de estos diálogos horizontales. Ya sabés, Gonza, soy un aliado de esta idea que vos tanto empujás de consolidar esos diálogos. Así que gracias por eso. Y después, sin más vueltas, ahí un poco la consigna que yo tenía era esto que decís vos: cuáles son los problemas principales que deberían ser parte de una agenda de debate de nuestra generación en la Argentina. Yo vengo de un movimiento social, lo decías vos, el movimiento Evita. La verdad es que mi militancia, mi tarea política mayoritaria en el tiempo y en la vida siempre ha sido laburar
con los sectores más postergados, con los sectores más excluidos. Empecé militando en un barrio muy humilde y sigo recorriendo esos barrios y organizando y trabajando desde ahí, más allá de mi tarea institucional como diputado de la Nación. Trato de llevar la agenda de los problemas de estos sectores al Congreso de la Nación cada vez que puedo, cada vez que así lo amerita la situación, y me parece que uno de los principales problemas a debatir de nuestra generación y todas las generaciones en la Argentina, y diría yo en América Latina, es la exclusión, la pobreza, los niveles de desigualdad, que no necesariamente son todo lo mismo, pero que estructuralmente hacen que en la Argentina un tercio de nuestra población no tenga los mismos derechos que el resto, digamos, ¿no? Nosotros venimos haciendo un caminito, somos, los movimientos sociales somos el resultado de un problema estructural que lleva ya unos cuantos años y que, bueno, lo venimos planteando. Voy a tirar títulos porque son 5 minutos, pero nosotros venimos planteando la necesidad de consolidar un proceso de organización de la economía popular, planteando que hay transformaciones tecnológicas, digamos, del modo de producción y del modo de acumulación de la economía capitalista a nivel global, que hacen que un tercio de la población mundial tenga trabajo precario. Es decir, que no tengan ni patrón ni fábrica donde trabajar, y por lo tanto lo que entró en cuestión o lo que se puso en discusión es el modo de acceso a los derechos de esos sectores de la población. Tradicionalmente, los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares accedían a los derechos de nuestra sociedad a través de la pelea sindical, por ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un pedazo de la humanidad que quedó afuera de eso y que se organiza en los márgenes de la sociedad. No lo decimos nosotros solos, hasta recién lo citaban al Papa Francisco, lo ha planteado, y hemos hecho hasta encuentros de los movimientos populares en el Vaticano, digamos. Pero ahí hay un problema estructural, que no es un problema de un gobierno, que no es un problema que se pueda tirar adentro de la grieta así nomás. Digo, siempre está en la discusión política y en el ida y vuelta del debate político, pero lo cierto es que la pobreza estructural en la Argentina tiene 40 años. No sé, Rodolfo Walsh lo denunciaba en su última carta antes de ser desaparecido por la última dictadura militar. Digamos, van a construir de este país una gran villa miseria, decía Rodolfo Walsh, y estaba denunciando los resultados de un modelo económico a nivel global. Y me parece que hay que abordarlo desde esa temática y que ahí hay que construir muchísimos acuerdos, porque nuestro país tiene todas las posibilidades de consolidarse como un lugar de igualdad de oportunidades para todos, digamos, ¿no? Me queda un minuto, ya lo estoy viendo. Pero me parece que ahí hay un tema que es central. No se puede consolidar ningún régimen democrático, ningún modelo de país con un tercio de la población argentina excluida, con un pedazo de la gente afuera. No es posible construir ni siquiera una economía al margen porque no tendría estabilidad política. Y un poco la Argentina y sus crisis recurrentes es una foto de eso. Y que me parece que hay que, insisto, sacarlo de la grieta. Después hay dos temas centrales y que tienen que ver con una impronta muy generacional que están atravesados, que atraviesan el tema de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad, pero que hoy entran mucho más en boga y que tiene que ver con las cuestiones de la ecología, el medio ambiente, la casa común, dice el Papa Francisco. Yo digo, el problema ecológico, la idea de construir un desarrollo sustentable de la forma en que nos organizamos como sociedad. Estamos todos conectados a través de Zoom y tenemos tapabocas por un virus de origen zoonótico que hizo que un tercio de la población mundial pase por procesos de confinamiento en sus casas en el marco, no sé, en 8 meses. Que hizo que la economía mundial se caiga más que, no sé, que la crisis del 30 del siglo pasado, que trajo enormes problemas a las economías y a la sociedad del mundo, además de los muertos que contamos todos los días. Ahí hay un origen ambiental de ese problema. Si no lo entendemos ahora, si no lo miramos ahora, si no lo ponemos arriba de la mesa ahora, creo que después va a ser tarde y que vamos a tener los mismos o peores problemas. Y uno más que nuestra generación empuja y que me parece que es central a la hora de pensar un mundo y una sociedad con igualdad, tiene que ver con la perspectiva de género y la igualdad y la fuerza y la potencia de los feminismos y del movimiento de mujeres, que llegó para quedarse en la Argentina, en América Latina, pero que también
es una bandera que tenemos que recoger para pensar un mundo distinto. Lo corto acá porque me excedí. Bien. A ver, vamos a sacar el segundo papelito. Es un sorteo precario, pero mucho Zoom, mucha tecnología, pero la manera más democrática de que... A ver, Clarita. No sé si ves, pero bueno, es Clara. Ahí 5 estamos. minutos. 5 minutos. Bueno, antes que nada, como decía Leo, muchas gracias a todos por este espacio de encuentro, por invitarme a participar. La verdad que está buenísimo sentarnos y a pensar juntos, y aunque podamos tener alguna, como decías vos, Gonza, algunas diferencias, tal vez ideológicas en cómo encarar algunos temas, me parece que ya el simple hecho de sentarnos y tener estas conversaciones aporta, y es lo que nuestra Argentina necesita, como bien lo decías vos, encontrar el consenso en aquellas cosas en donde estamos, y que podemos encontrar un punto en común. Y escuchándolo un poco a Leonardo y las cosas que decía, digo, qué curioso, porque yo como ministra de Espacio Público e Higiene Urbana tenía también esta pregunta y los desafíos que nosotros tenemos en el ministerio. Como líder joven, me da gracia porque con 39 años me siento, no sé si me siento joven, ¿no? Pero digo, sí tal vez para estar en los lugares de liderazgo en donde estamos, pero sí en el ministerio un tercio, o sea, hay 3.000 personas que trabajan todos los días en el ministerio y un tercio que son sub 35. Y creo que es fundamental y muy positiva la visión y la mirada de los nuevos liderazgos jóvenes, y sobre todo con esta nueva forma de ver las cosas, de exigirnos, de la participación activa que tienen los más jóvenes, los muchos más jóvenes que todos los que estamos en este panel. Y sí, es que en la juventud hay algo que es que hacemos, y porque también así lo siento, digo, los jóvenes hacen suyas, digamos, estas causas que un poco lo decía Leo recién, ¿no? Yo tengo como 3 cosas que venimos impulsando desde el ministerio y que me convocan profundamente, que tienen que ver con la igualdad de género, con la inclusión social y con el cuidado del ambiente. Sin ir más lejos, digamos, y hablando por casa, en términos de igualdad de género, yo trabajo en un ministerio que es 100% asociado a varones, hacemos obra pública, manejamos la higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires, y siempre me tocó ser la única mujer, 10 años trabajando en el ministerio, en casi todas las mesas de decisión. Entonces, me parece que sí hay una oportunidad enorme para todas las mujeres y todos los hombres que lleguemos a posiciones de liderazgo, empezar a dar visibilidad a todas aquellas mujeres que vienen hace mucho, digamos, trabajando y luchando por estas agendas de igualdad. Sin ir más lejos, en el ministerio, cuando yo asumí, había solo 2 direcciones o 3 direcciones que eran mujeres, hoy más del 50% son mujeres, y no es que son mujeres por ser mujeres, sino que son mujeres que habían hecho toda la carrera en el ministerio y que habían sido compañeras mías a lo largo de estos casi 10 años, las segundas, las terceras líneas, y fue únicamente darles visibilidad, y hoy están liderando esa agenda. Y por supuesto, son mujeres que nos ayudan a nosotros a mirar la perspectiva de género que tienen que tener todas las ciudades, y que tan difícil se nos hace a veces en materias de seguridad, en materias de accesibilidad a todas las mujeres en transitar, ¿no?, por las ciudades. Pero también Leo hablaba del medio ambiente, y yo acá me anotaba algunas cosas que me parece que, digamos, las tenemos los más jóvenes, y aún los más jóvenes, porque yo siempre digo, yo empecé a reciclar porque mi hija, que hoy tiene 8 años, a los 4 me dice: mamá, eso que estás por tirar a la basura yo lo quiero como lapicero, y era un pote de un queso crema. Y digo, hay cosas que ya son intrínsecas en los jóvenes, en los líderes de hoy, y la vemos a Greta, cómo movilizó la cuestión ambiental a lo largo y ancho del planeta, y me parece que eso nos tiene que convocar a nosotros. No tenemos espacio, no hay planeta B, y es real que no hay planeta B, y desde el ministerio tenemos, bueno, por supuesto, la política del reciclado, que es la política, yo no tengo ni idea de los minutos porque no lo estaba contando, así que vos me vas a decir cuando me quede uno, pero la política del reciclado, y fue algo que me propuse cuando asumí como ministra, que es, al finalizar la gestión, nos quedan 3 años y monedas, es que sea la que cambie la política del reciclado en la ciudad, que no haya excusa para que las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires no reciclen. O sea, es tan simple como separar, como lavar, y también acompañarlo desde el Estado, por supuesto, con esa política, y transformar. Pero es una política que además nos habla del consumo responsable, nos habla, como decía Leo, del cuidado de nuestra casa común, de nuestro lugar, que es también el espacio público.
hoy con la pandemia nos demostró que es el lugar, el lugar en donde todos somos iguales, al que todos podemos acceder, es el lugar más democrático. Y como una tercera cosa que me había agendado también y que creo que Leo la habló, es el tema de la inclusión y la inclusión social. Y puntualmente la agenda del reciclado en la ciudad está muy ligada a todos los temas de inclusión social. Nosotros tenemos una política de reciclado con inclusión social, un sistema de cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires que prestan servicio en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y con quienes estamos trabajando para poder seguir, digamos, fomentando y garantizando este trabajo, pero también con las ferias de artesanos y manualistas que vuelven ahora el sábado en la ciudad, pero con todas las ferias donde se les da empleo genuino, tenemos a un montón de personas que hoy lo necesitan. Entonces me parece que, digamos, nada, como para también encontrar algunos puntos en común, sentí que mucho de lo que hablaba Leo son agendas que nosotros también tocamos desde un ministerio que tal vez no es el Ministerio de Desarrollo Social, pero en donde también, ¿no?, estas políticas públicas que estamos impulsando desde el ministerio tienen mucho, mucho que ver con esto. Y es la agenda de los jóvenes. También me parece que ahí hay que llamarnos a todos a la acción, porque es el momento. No hay plan B, no hay planeta B en realidad. Estamos en un momento de crisis muy, muy especial y en donde tenemos que tomar esta flexibilidad que tienen los jóvenes, ¿no? Y nada, y marchar porque no nos queda tiempo. Así que creo que si estoy bien con el tiempo, lo podría cerrar ahí. Perfecto, muy bien, justito. Bueno, a ver, papel siguiente. Nachito, adelante. Ahí estamos. ¿Estás? Bueno, primero agradecerles a todos que estén acá. Gracias, Gonza y todos por la invitación. Me gustaría arrancar primero que podría suscribir tanto lo que dicen Clara como Leo, porque me parece que más allá que yo vengo del ámbito privado 100%, pero teniendo dos posturas políticas por nombre, si querés, completamente diferentes, yo celebro que se junten como ciudadanos 100% no vinculado a lo público, que estén expresando sus ideas y que nos las puedan contar a todos, porque me parece que en el disenso es donde sale una política en común. Como dijo Clarita, yo tampoco soy tan joven, ya también tengo 39, y veo un salto generacional muy grande cuando, por ejemplo, tengo diálogos con mi sobrina, que tiene 18 años, y a veces se me rompe la cabeza porque muchos de los temas que ustedes plantean, chicos, tanto Leo como Clara, son cosas que creo que están mucho más en la agenda de los jóvenes los que lo tenemos nosotros. Una generación que está terminando el colegio, que está en pleno colegio. Y voy a utilizar estos 5 minutos un poco la parte figurativa de mi sobrina para que se entienda. Para ella hablar de ecología es algo sumamente común. Para hablar ella de diversidad de género es más que común que la ecología. Ella no tiene muy claro cosas que generacionalmente a mí me fueron difíciles de comprender. No de aceptar, pero sí de comprender el tema del sexo y el género. Sentirse una cosa u otra es sustancial y a veces uno no le prestaba tanta atención. Y como, sobre todo desde el lado de los medios, yo creo que nosotros también tenemos que aprender que hay una delgada línea que tenemos que aprender a tratar, a divulgar, y la responsabilidad que creo que les cabe a ustedes en la parte política es entender también que hay una generación nueva que viene, que es mucho más avanzada que por lo menos la mía, en la cual no considera ya que la política está vinculada tanto a la parte partidaria o tan personalista a los nombres, sino que necesita y quiere, y creo que es parte de un poco la salida estructural a la cual Leo hacía mención, es decir, que ellos buscan, me parece más una generación que busca una continuidad en el tiempo acerca de todos los temas que ustedes lo tienen en común, que seguramente por distintas ideas y porque está bueno que piensen todos distinto y pensemos todos distintos, sea un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, un poquito más arriba, un poquito más abajo, no cambia, pero que pensemos que en 30 años tenemos que llegar a un objetivo. El objetivo, claramente, si la política sigue siendo tan personalista como la tiene la Argentina, no hablo de una bandera política, digo personalista en general, creo que no es constructiva. Creo que en el disenso nos vamos a ver todos favorecidos. Creo que la Argentina y todos los que estamos adentro de esta gran bolsa que es la Argentina, vivimos un microestrés diario que es muy difícil de lidiar, donde yo llevo años viendo que lo estructural
tarda mucho en cambiar y lo coyuntural nos va tapando constantemente, pero yo celebro que esas cosas vayan pasando, aunque sea en el movimiento no sea tan bruto como me gustaría, o tan brusco, no bruto. Pero sí, también, y sobre todo trabajando en los medios, tanto en los privados, en los públicos, hablo de los medios, de los canales abiertos, me parece que en los últimos, te diría, 20 años se ha producido un cambio en los temas que se han tocado. Puntualmente a mí me toca participar de un programa donde yo, cuando arranqué ese programa, era un asistente de producción, nunca pensé que se iban a tocar esos temas, y hoy creo que es parte de lo que nos fuimos ayornando, más allá de ayornar un propio formato, y que creo que eso fue el cambio estructural que nosotros sufrimos, y fue sumamente beneficioso. Creo que tener hoy 3 dirigentes jóvenes políticos, yo apuesto a esos cambios generacionales, me parece que los necesitamos. Creo que la fuerza que puede dar Clara, Leo, Martín, creo que son necesarios para la Argentina. Creo que una generación previa a ellas cayó en mucha chicana y mucho personalismo, vuelvo a reiterar esa palabra, y no fue tan abocado a pensar en cosas que nos sirvieran a todos en el largo plazo. Por eso, cuando escucho que coinciden los dos en estos temas, a mí me encanta. Y para cerrar un poco, y no después sé que están los ítems como nos explicaste, Gonza, pero yo les quiero dejar una reflexión que pasó hace años y que los medios no lo reflejaron como tal, y pasó en el programa, en este caso me toca producir, que es el de mi abuela, que un día vinieron por la ciudad, vino Acuña y vino Filmus, y los dos se estaba discutiendo la ley de educación o una reforma, no me acuerdo. Y los medios todos lo reflejaron como fue una discusión picante, qué sé yo. Y a mí si me preguntás qué programa yo me llevaría de los últimos años, yo me llevo ese. A mí fue el programa de mejor discusión intelectual o de ideas que se dio en los últimos años, donde Soledad Acuña empezó agradeciéndole a Filmus porque la ley que se estaba discutiendo era una ley Filmus. Y en el fondo estuvimos 2 horas debatiendo sobre pequeñas aristas que de un lado pensaban de una manera y del otro lado pensaban de otra, pero los dos coincidían en la base. Y en esto me lo quiero quedar porque me parece que tanto Clara como Leo, que les tocó hablar antes, los dos coinciden en la base, los temas son los mismos. Entonces, si todos estamos de acuerdo en esa base, vamos a llegar a un puerto mucho mejor y sacarnos de lo personal y teniendo en cuenta que, estos 5 puntos, creemos que con estos 5 puntos vamos a llegar a una Argentina mucho mejor en 20 o 30 años y que no vamos a llegar en 2 años, porque es imposible. Así que un poco me quería quedar con eso y les queda como ejemplo, porque yo lo celebré y lo disfruté mucho ese programa. Gracias, Nachito. Bueno, Martín, tu turno ahora, tus 5 minutitos para poner tu agenda. Bueno, gracias, Gonzalo. Si retumba me avisás, que por ahí ando con algún problema de audio. Pero primero agradecerte a vos, a la Universidad Austral, a la Escuela de Gobierno, también a Alfonso por invitarme, ¿no? La verdad que me gustan estos espacios, me gusta a dónde apuntan, a poder encontrarnos, a poder buscar acuerdos. Y ahí quiero hacer el primer punto por ahí de mi exposición. Vos hablabas en la introducción de poder ver cuál es el principal problema de la Argentina, ¿no? Los chicos ahí nombraron algunas de las cuestiones en que sí podemos acordar, pero creo que tenemos que previamente a eso, o por lo menos previamente a ver cómo resolver estos problemas de la Argentina, es primero aceptar que somos parte, como parte de la dirigencia, como dirigentes, diputados y ministros y demás, somos parte de esa dificultad de poder encontrar esos acuerdos. Y creo que el principal problema de la Argentina es ese. Creo que el principal problema es la falta de acuerdos, de entender que los problemas del país son parte de los problemas que causaron los distintos dirigentes, que causamos quienes formamos parte de distintas gestiones, ¿no? Ahí, la semana pasada hubo un llamado, una carta de la vicepresidenta al diálogo y al acuerdo. Y la verdad que bienvenido sea, ¿no? Que se pueda aunar en eso. Tendríamos que haber hablado mucho antes, ¿no? Y esto no es una crítica a un lado o a otro, digo las dos partes.
Yo creo que ese llamado al diálogo, digamos, nuestro espacio siempre lo ha pregonado, pero digo, antes de llamar al diálogo, antes de dialogar, primero es entender y mirar a los argentinos a los ojos y pedirles perdón. Y no hablo solo de la vicepresidenta, hablo de nuestro expresidente, hablo del gobierno actual, de nuestro gobierno y del anterior. Yo formo parte Juntos por el Cambio, por si los chicos no estaban al tanto, pero de los 3 gobiernos, pedirles perdón a los argentinos porque no hemos podido solucionar los problemas de la Argentina, no hemos podido solucionar en estos años y en la democracia en general los problemas de la pobreza, que bien nombraba Leo, los problemas de la desigualdad, los problemas de la dificultad impositiva para una pyme, de darle previsibilidad, los problemas de exclusión, los problemas de federalismo. No hemos podido, ni nosotros, ni el actual gobierno, ni el anterior, poder resolver esos problemas. Y creo que va al fondo de esta charla, ¿no? Que es porque no nos hemos podido sentar a dialogar como clase dirigente, no hemos podido sentarnos a dialogar como hombres de la política cuando el diálogo debería ser lo primero. Y en ese sentido, para acordar, obviamente, y para dialogar, lo segundo que tenemos que hacer, digo, más allá de las disculpas pertinentes, es sentarnos en una mesa y no ponernos a criticar al otro constantemente, porque obviamente uno puede señalar las diferencias, pero si todo es una crítica, si todo es estamos en esta situación porque vos hiciste todo mal, porque Pedro hizo todo mal, porque Juana hizo todo mal, creo que no vamos lamentablemente a seguir en esta misma situación, con lo cual una autocrítica de todos los que nos tocó gobernar y los que gobiernan este país para mirar hacia adelante. Y ahí sí me parece que vamos a poder encontrar esa senda de desarrollo, que obviamente no vamos a coincidir en todo, pero creo que disminuir la pobreza todos vamos a estar de acuerdo. Creo que tratar de alguna manera darle más previsibilidad a las pymes, a las empresas, al país, creo que deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Que el Estado gaste lo mismo que lo que recauda, ¿no? O por lo menos no gaste más de lo que recauda, podemos estar de acuerdo. Obviamente tenemos que ver cómo hacerlo, que no se puede hacer un día para el otro, sobre todo en una situación de dificultad económica como estamos viendo, y claramente no tenemos que ir a disminuir el gasto social, ¿no? Creo que hay que ir por otros lados, o ver también cómo es la forma de recaudar de alguna manera más, pero produciendo. Y por último, no lo quiero hacer muy largo, pero me parece que los jóvenes tenemos una posibilidad ante eso, por recién lo decía un poco Nacho, ¿no? Por ahí no estamos tan metidos en los personalismos y tenemos quizás la capacidad todavía de discernir. Esperemos que no caigamos en lo mismo que la gente con un poco más de experiencia, para no decir la gente más grande, pero creo que los dirigentes jóvenes tenemos esa cualidad, también por haber nacido en democracia y también por no haber vivido los años más oscuros de nuestro país, de las dictaduras, de la lucha entre un bando y otro, entre el Estado, obviamente, contra los ciudadanos. Creo que eso nos pone una perspectiva diferente. Y bueno, tenía anotados también los temas, la verdad, que han hablado ustedes, ¿no? Todo lo que es, obviamente, el medio ambiente también asociado a una producción responsable, y claramente la igualdad de género, la perspectiva de género es algo que creo que está innato también a los jóvenes. Agradezco y no me quiero extender más en el tiempo, pero celebro mucho que podamos estar debatiendo y hablando de acuerdos para este país. Bueno, gracias, Martín. Bueno, acá yo lo que hice fue, también en estos papeluchos, empezar a anotar un poco todas las cosas que ustedes fueron contando para tratar de empezar a buscar. Ya sabemos qué es lo que plantean los partidos políticos a los cuales ustedes representan o en los cuales ustedes están hoy inmersos. Ya sabemos, Nacho, también cuál es el rol que tenemos desde los medios de comunicación. Con lo cual, lo que propongo, si les parece bien, porque la realidad es que tenemos un lindo rato para charlar, y ahora sí ya de manera más informal, tratar de sintetizar cuáles son las cosas en las cuales podemos estar de acuerdo. Olvidémonos de las cosas que van a pensar. Ya sabemos que quizás el partido en el que están Martín y Clara piensa en X cosa de la historia del expresidente, ya sabemos que el Frente de Todos piensa en lo que piensa sobre el gobierno de Mauricio Macri, ya sabemos, Nacho, también cuál es el rol que los medios a veces ejercemos en vez de hacer eso que vos planteabas bien, ¿no? De sacar lo mejor de la Argentina, a veces buscar lo peor porque quizás creemos que rinde más, ya lo sabemos. Entonces, lo que propongo, si les parece bien, en este ciclo que justamente tiene el nombre de Encuentro por Argentina, tratar de sintetizar entre los 5, yo los voy a moderar, pero ustedes 4, cuáles son las cosas en las que sí podemos ponernos de acuerdo. Entonces, mira, quiero arrancar con algo que planteó recién Martín, que me pareció súper interesante. No sé si lo dijiste o al pasar
o si lo subrayaste, Martín, pero vos hablaste de autocrítica. Yo decía, necesita autocrítica la Argentina. Yo me la paso entrevistando todos los días en el canal y los domingos en la radio a personas a las cuales les pregunto, ¿y qué hiciste, man? Y nadie me dice, yo quiero pedir perdón. Vos dijiste, hay que pedir perdón. Yo no conozco, y no los quiero hacer cargo de ustedes porque ustedes son jóvenes, pero digo, de los políticos más grandes, no conozco uno que se haya parado frente a un micrófono a pedir perdón. Entonces, arranquemos si quieren con el orden de los dos primeros para ver qué tienen o qué les gustaría decir al respecto de esto. Clarita y Leo, no sé, ¿querés arrancar vos, Clara? ¿Qué valor le das al tema de la autocrítica? Y si crees que es necesario que los políticos que realmente gestionan esta vez pidan perdón por lo que pasó y hagan autocrítica. Sí, totalmente. Cuando de hecho Martín estaba hablando, digo, qué linda palabra, porque cuánto nos cuesta encima, ¿no? Digo, hacernos cargo de las cosas que todos, digamos, como dirigentes, pero también como sociedad, a veces dejamos de hacer digamos, o no tenemos en cuenta. Y ahí yo me estaba ahí como anotando algunas cosas. Yo creo que este es el momento. Y es el momento, porque de verdad siento que no hay otro, no hay momento. Esta pandemia aceleró un montón de procesos y es el momento de hacer foco en aquellas cosas que de verdad tenemos que cambiar como sociedad, como dirigentes. Es el momento de tender puentes, de aunar miradas, de establecer consensos y sobre todo trabajar en políticas públicas de largo plazo, porque la realidad es que, ahí alguien lo decía, ¿no? Pero digo, los personalismos ya pasaron de moda, o sea, los políticos pasan y las políticas quedan. Y nosotros tenemos que trabajar en políticas públicas que de verdad transformen y sean transformadoras de un montón de problemas estructurales que tiene la Argentina. Entonces, hoy esto de la chicana, de si fue mi culpa o si fue tu culpa, creo que todos tenemos que hacer una mea culpa, entender dónde estamos, pedir perdón y de verdad trabajar en esto mucho más juntos que separados. Así que sería un poco mi análisis sobre eso. Ahora, pregunta, y te la tiro a vos la pelota, Leo, digo, y ya voy a ir también a Nacho, porque creo que nos tenemos que hacer cargo de todo, de alguna manera, digo, vos sentís, pues yo sé que vos sí la hacés, pues de hecho, a mí lo que me pasa es que yo los vengo entrevistando a casi todos, comparto con Nacho un montón de trabajos y de charlas, y siento que ustedes cuando hablamos en privado están recontra de acuerdo en un montón de cosas. Leo, ¿sentís que, a ver, por decirlo de alguna manera, los jefes de tu partido, como los jefes del partido de Clara, tienen esta postura de decir yo estoy dispuesto a pedir perdón, a hacer autocrítica, o sentimos como que están metidos, viste, en un frasco que no hicimos, viste, la culpa fue siempre del otro? Y es un mix, es un mix, ¿no? No es que hay un desvelo por la autocrítica nacional, digamos, eso está claro. ¿Cómo decirlo, digamos, ¿no? Yo creo que sí, que está bien que haya autocrítica siempre, en general, digamos, es como una de las bases que te abre la posibilidad de pensar y mejorar la práctica. Yo tengo me genera una contradicción, que es que yo no me pienso aparte adentro de la clase política, digamos. Entonces acá estamos hablando de los políticos, yo qué sé, yo me siento como un militante y nosotros siempre, por lo menos el espacio político que yo integro es un frente muy amplio. Es un frente muy amplio con distintas perspectivas que confluyen en una estrategia más global, a veces en una estrategia electoral, a veces no. Y nosotros una de las consignas centrales, me acordaba mientras estaban hablando de todo esto, me acordaba de una de las consignas de mi espacio, el Movimiento Evita, que el 25 de mayo del 2013 sería, cuando fueron los 10 años del gobierno kirchnerista, nosotros hicimos una bandera gigante que era orgullosos por lo hecho, nos duele lo que falta. Y eso generó una bandera que cruzaba la Plaza de Mayo, se puede ver en las fotos de ese día del acto, y eso generó un debate al interior de nuestro propio espacio político enorme, porque en una situación, bueno, porque algunos lo que plantean es que la virulencia de la discusión política en la Argentina no genera espacio para esa autocrítica, porque es como una muestra de debilidad ante todo lo que se termina metiendo en la grieta, para decirlo de alguna manera, o en los niveles de virulencia de la discusión política. Y yo veo que eso le pasa también a Cambiemos, por ejemplo, en nuestro adversario por excelencia, digamos, ¿no? Que les pasa lo mismo. Y lo veo cuando hablo con diputados o diputadas o con militantes de ese espacio político y después veo sus actitudes públicas. A mí me parece que tiene que ver con esas dos cosas, digamos, ¿no? Por un lado,
es imposible que nosotros podamos construir un escenario. Mira qué producción, por favor. Rápido estuve. Qué grande. Es imposible que nosotros podamos construir, o sea, hay que construir un escenario de autocrítica. Y esa, en todo caso, es la autocrítica que tenemos que hacer quienes militamos o somos parte de los espacios políticos que tuvieron mayores niveles de responsabilidad en los últimos años en la Argentina. Eso me parece, que construir las condiciones para que pueda haber autocrítica y que esa autocrítica no sea puesta arriba de la mesa como una debilidad, como un retroceso, como hoy en la discusión política argentina, la autocrítica está puesta como un punto de debilidad, casi al nivel de un retroceso. Entonces eso es inviable para cualquier discusión. Entonces yo no te voy a querer aceptar, porque si no estoy aceptando que toda la política está desacertada y que vos tenés razón y que entonces me parece que eso, que sí hace falta autocrítica, por supuesto, en todos los niveles de la vida, pero que una autocrítica que tendríamos que hacer es cómo construimos condiciones para eso. Ahora, Martín, metete vos un toque con este tema, si te parece, y guardo a Nacho para el final, porque me parece que el tema también de la autocrítica desde el punto de vista del sector privado, y especialmente también nosotros los medios, te dejo pensar, Nachito, también es un tema complejo, pero también estaría bueno escucharte. Martín, tu turno ahora también de este tema, que aparte lo trajiste vos a la mesa, pedí perdón. Bueno, sí, soy un poco el culpable de eso, pero no, a ver, la verdad es que veo también un poco lo que dice Leo, que cuesta hacer una autocrítica, que por ahí uno puede pensar, o alguno lo puede, pues hablabas también un poco de los medios, ¿no, Gonzalo? Algún medio lo puede indicar simplemente para decir, bueno, todo fue un error o todo fue... yo cuando digo disculpas, digamos, no es obviamente por todo lo que hizo cada gestión. Yo tengo un montón de cosas que puedo resaltar del gobierno de Juntos por el Cambio, y también tengo cosas que puedo resaltar de los distintos gobiernos kirchneristas. La reactivación económica del primer gobierno de Kirchner, o un montón de leyes, por ejemplo, que se avanzó, y de conquistas también que se avanzó en la época de Cristina, matrimonio igualitario, la UH y demás. Y obviamente que eso es lo difícil a veces, no solo decir autocrítica, sino reconocer en el otro que hubo cuestiones que hizo bien, como quizá Leo u otro de parte del Frente de Todos podrá decir, bueno, la verdad que la inserción que hizo Mauricio Macri en el mundo es algo positivo, la inserción en el G20, o no sé, la apertura y la idea de previsibilidad hacia el futuro, bueno, cualquier cuestión, digo, no, la institucionalidad, algo que también es una bandera de nuestra gestión, pero claramente tenemos que entender que en lo económico, a nuestro espacio, sí, no le fue bien, y tampoco creo que los números y en los índices en general de la última gestión, sobre todo Cristina, no quizá la primera, y creo que fue un poco mejor, tampoco fueron en lo económico los acertados. Si no, no estaríamos, la verdad, en esta situación de dificultad constante que tiene nuestro país, hoy agravada por la pandemia. Digamos, yo obviamente que no le cargo toda la situación actual a este gobierno, porque la pandemia influyó, pero también tampoco creo que es todo culpa del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Pero yo creo que también no es solo autocrítica, sino tratar de ver en el otro virtudes, porque todos los gobiernos tienen errores y virtudes, pero es verdad un poco lo que decía Leo, y cierro con esto, que pasa un poco que los medios por ahí lo ven, o la opinión pública lo ve, como a nosotros nos pasaba cuando hacíamos una marcha atrás, corregimos algo de la gestión, era como si fuéramos unos ineptos, y la verdad que, a ver, no en todos prueba y error, ¿no? Pero en alguna medida que uno toma, como hizo, por ejemplo, Mauricio Macri con la designación de los jueces, que después obviamente se entendió que era un error, los jueces de la Corte, ¿no? Y se hizo con el procedimiento normal. Bueno, eso creo que no es una debilidad en el fondo, sino que también es parte de un crecimiento. Ahora, Nacho, y ahí te paso la pelota a vos en dos sentidos. A nivel global, sector privado, yo a veces siempre digo, cuando estamos en la radio y mis compañeros se ríen, y en el canal también, que a veces me cuesta ver que el sector privado se ponga la carapela. Y creo que necesita ponerse la camiseta algún día el sector privado. Y la verdad que cuando yo le contaba a la escuela de gobierno por qué quería que estés vos acá, pues decía, pues yo siento que Nacho podría laburar y hacer laburo y fortuna por todo el mundo, y elige estar acá, aún con todos los quilombos que tiene Argentina. Y aparte te cierro también en el micromundo de los medios. Digo, a nosotros también a veces nos paga más, como a ellos les cuesta el tema de la autocrítica, porque significa debilidad. A veces yo pienso, ¿no?, que también los medios le pasa lo mismo, ¿no? Digo,
garpa menos, ¿no? Ser plural, garpa menos ir por el medio, garpa menos escuchar a todos, y garpa más la grieta a veces, ¿no? Digo, ¿qué tenés? Hacete una reflexión, porque yo te conozco, sé lo que pensás, pero me gustaría que lo compartas con todos los que te están escuchando. No, yo os escuchaba y yo lo que siento es, no quiero hablar sobre la política porque me parece que es una clase dirigencial en general que no tiene autocrítica. Para mí no tiene autocrítica, hablo de la parte dirigencial, también la parte de los medios, que creo que tiene un poder y una responsabilidad sumamente grande sobre la población. Pero en esa autocrítica, viste, pensaba cuando los escuchaba a todos y vuelvo con el punto este, que está buenísimo que tengamos puntos en común y que discutamos sobre cosas estructurales, porque en el fondo seguimos discutiendo en algo que a nuestra generación nos hace o ganar una elección, o hacer un punto más de rating, o lograr una ley de acá, una ley de allá. Y la verdad que las generaciones que vienen los van a encantar, sobre todo chicos de ustedes que son políticos, los van a encantar más hablando de estos temas que ustedes, estoy completamente convencido que si agarrás y pasás un colador, hay 5 temas que les quedan arriba de la mesa a los 3 y están los 3 de acuerdo que hay que reformarlos. Insisto, con algunas aristas y otras no. Pero les seguimos hablando con algunos temas estructurales de Argentina que son obsoletos para la generación que viene. No quiero poner nombres propios, pero obviamente Perón fue una persona importante en la Argentina, pero sigamos hablando del peronismo, idea de Perón. N años después de que Perón no está más en este mundo, para mí es raro. Por lo menos es raro. Para mí no digo que haya estado ni bien ni mal, digo que es raro que sigamos invocando ideas del año 70. Me parece que no van, no las entienden, que no discutamos cómo hacemos. Leo seguramente en el movimiento de Evita debe vivir unas desigualdades impresionantes de haber visto. A mí me tocó hacer, por ejemplo, les cuento algo personal, que es, obviamente si yo llevo a un contenido solidario para los medios, voy a medir menos rating, voy a tener menos capacidad comercial adentro de la empresa. Sin dudas. Ahora, si me preguntás a mí me llena hacerlos, porque yo no sé hacer solidaridad, no me siento capacitado para hacerlo, pero sí aprendí con el tiempo que mi manera de hacer solidaridad es quizás mostrar eso. Yo un día me senté en un bar con Gino Tubaro, me dijo, hago esta manito, che, Gino, yo te quiero grabar, no, me cuesta una fortuna. Salimos a hacerlo, el 23 de noviembre estamos nominados un Emmy con ese contenido. Como yo le dije un día, y Gino me dice, no, estamos mostrando, la gente llora cuando entrego la mano. Y le digo, Gino, la Argentina tiene un problema, que quizás al chico que le llevaste la mano y le dejan de hacer bullying porque ahora toca la guitarra, o la chica que ahora se puede pintar las uñas cuando se va a pintar las uñas, o puede saltar la soga a la par de los chicos en el colegio e irse a tomar un helado con su novio, con su novia, con cualquier cosa, siente igual. ¿Cómo querés que no llore? Hace 10 años que escribe una carta, ni siquiera un mail, porque no tiene conectividad para que le llegue esta mano. Entonces es imposible que vos no sientas que la gente se va a emocionar. Y él me dice, no, porque yo fui a otras partes del mundo donde me llevaron, donde la diferencia lo vivían con más alegría. Bueno, entonces ahí es donde yo me quedé pensando, digo, wow, yo no hablo tantas veces de estos temas en los medios. Entonces ahí es donde creo que la política y los medios como que confluyen, y quizás nosotros tenemos que hablar de los medios más de estas cosas. La política tiene que entender que a mí no me interesa lo que pensaba fulano, mengano para solucionar los problemas estructurales de hoy en día. Hoy me interesa que venga una generación y que entienda que no importa tu condición sexual, sos igual al otro, que no importa, que si tirás un hueso en una bolsa o la tirás en la otra, importa para el medio ambiente, que está mal que si vos tenés una fábrica contamines el agua porque hay un tipo que no va a tener las posibilidades que tenés vos de abrir la canilla y que salga agua cristalina, que es el agua que va a tomar. Entonces hay un montón de cosas que está bueno que se reflejen. Obviamente que mide menos, cuesta un montón, pero me parece que también es una cuestión de tiempo hasta que esos temas se instalen y que la gente se les vuelva, no sé si la palabra es más común, pero sí de mayor interés. La Argentina perdió interés de hablar de los temas, no sé si por meter la basura abajo de la alfombra, porque nos dejó de importar, o porque dejamos de entender cómo se daban esos diálogos o cómo se planteaban. Con el tiempo me pasó, yo insisto, en este programa he producido 2 generaciones y hay temas que han calado mucho mejor de una manera o de otra, pero con el tiempo van calando y son importantes. Nosotros nos propusimos este año, cuando empezó la pandemia, queríamos tener casi todas las semanas un caso o una vivencia de algo. Y después nos dimos cuenta que había gente conocida que les había pasado algo, ya sea el COVID, ya sea tenía un actor que ya no llegaba a fin de mes, o cosas por el estilo.
Y quizás no se dan cuenta que esos embajadores, porque tienen un renglón más en los medios, son sumamente importantes para que les llegue a la gente. Y no te das cuenta el poder, o mejor dicho, te das cuenta el poder que tienen los medios cuando lo dice alguien que tiene un minuto más en cámara. Y quizás tenemos que dejar de decir, bueno, fulana o fulano se operó tal cosa, se operó tal otra, y ocuparnos muchísimo más de estas cosas que dan, ¿viste? Que dan espacio, que te llenan el alma. A mí producirlo de lleno, te digo la verdad, me pareció, me conocí otra Argentina, después lo hicimos por toda la Argentina, hacer lo que hicimos ahora, que hicimos un documental, Héroes Invisibles, nunca supimos dónde iba a ir. Un día la pantalla de América confió que lo podíamos poner ahí, y la cantidad de gente que me ha escrito por eso, y quizás no se reflejó en rating, ni siquiera se reflejó comercialmente. Ahora, yo estoy feliz con el contenido que hicimos. Feliz y haber hecho el esfuerzo, para mí fue hacer solidaridad. Perdón que se los diga a los diputados, pero cuando se discutía ese Congreso tenía que estar abierto o cerrado, y yo tenía que ir a laburar al canal. Y un día hicimos un chico de barrido, y lo acompañamos toda la trayectoria. Este tipo barría el Congreso a las 4 de la mañana. Y yo decía, ¿qué barra este tipo si está cerrado? Y es una imagen increíble. A los diputados no dejan ir a laburar, discutimos si tienen que ir a laburar, y este tipo, estamos decidiendo por ellos a través de Zoom. Y yo me sentía un inútil estando en el Zoom dirigiendo esto. Entonces, nada, me parece que tenemos un montón de temas en común. Creo que la Argentina necesita autocrítica. La autocrítica, para mí no es política, sino que es dirigencial. Nosotros los medios también pregonamos esta grieta que termina siendo un negocio de haces más o menos rating, vendés más o vendés menos. Nada me pone más de mal humor, Gonzalo sabe, que a mí me bajen o me suban un invitado porque se sienta con fulano o mengano, y lo digo y pasa. Nada me puede generar más violencia de dejarte algún mensaje siéndote una barbaridad, porque insisto, creo que los que perdemos no somos nosotros. Yo no pierdo en rating, a mí me da lo mismo hacer un día un punto más, un punto menos. Creo que los que pierden son mis espectadores en este caso, o sea, la audiencia, que consume a mansalva todo esto que se da, ya sea de manera lineal o también se da por las redes sociales. Y me parece que los que pierden son los argentinos que no tienen la posibilidad de escuchar esas discusiones. Bueno, el segundo tema, gracias Nacho, la verdad que es súper interesante escucharlo todo. El segundo tema que anoté, del cual Leo habló un montón, tiene que ver más que nada, Leo, vos lo planteaste, por eso voy a ir, y me gustaría hacer un primer ping-pong con vos y Nacho, y después sumar a Clara y a Martín, básicamente porque vos hablaste del tema de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Yo le sumo la palabra trabajo ahí, y creo que en esto coincidimos mucho. Con Leo hablamos mucho, les cuento a todos, cuando nos empezamos a conocer allá en 2011, empezamos a hablar mucho sobre la figura de Lula en Brasil y sobre cómo la fue. Yo siempre decía, Leo, tenés que leerte el libro Lula, Filho de Brasil, porque cuenta perfectamente cómo Lula tomó de las principales empresas brasileras el compromiso de generar fuentes de trabajo, porque el trabajo en definitiva es la principal herramienta para generar movilidad social en ascenso. Entonces, quiero caer al tema, Leo, que vos planteaste, exclusión, pobreza y desigualdad, desde la órbita del trabajo. ¿Y por qué lo sumo a Nacho? Porque yo hablo mucho con Nacho de lo difícil que es a veces dar trabajo en Argentina por el pedazo de cemento que se te cae arriba de la nuca cuando tenés que empezar a pagar impuestos, cuando sabés que tenés muchas condiciones difíciles para poder generar, digamos, confianza de que no vas a tener problemas el día de mañana, etc. Entonces te pregunto, Leo, ¿qué lugar le das vos a lo que la política todavía le debe a los empresarios argentinos, sobre todo a los pymes, que constituyen el 80% del esqueleto productivo, en términos de fomentar que den laburo y no asustarlos, digo, ¿no? Para que esa gente a la que vos visitás todos los días, pues me consta, tenga la chance de dejar de vivir de un plan y empezar a vivir de un trabajo, como pasó con esos 20 millones de brasileros que dejaron de ser pobres para ser de clase media. Bueno, no sé cómo acomodarlo, lo que pienso, para que se entienda lo que quiero decir. Tranquilo, tenés tiempo. Pero yo creo que hay como dos planos que hay que abordar. Hay uno que nosotros venimos planteando fuerte y que no está directamente vinculado a cómo se organiza la economía tradicionalmente, para decirlo de una manera, capitalista, no porque la otra no lo sea, sino porque no se organiza desde las lógicas de la reproducción misma del capital y el trabajo como lo conocemos, y que es lo que nosotros decimos de abrir un capítulo de la economía popular.
Para nosotros el trabajo no es solo la producción de riqueza, sino también tiene un rol central en la organización de la vida de la gente, ¿no? Tiene un rol social. El trabajo tiene un rol social en la reconstrucción del tejido, en el ordenamiento familiar, barrial, y por esto que decía antes, y no lo invento yo, hay como una discusión global y demás, hay una parte importante de los laburantes y las laburantes en el mundo que se quedaron afuera del sistema. Sin embargo, trabajan todos los días, salen a laburar, se ganan el mango, no tienen patrón ni fábrica, decimos nosotros, pero construyen métodos de supervivencia. Y se enfrentaron en el camino a una lógica que era cómo yo engancho algún derecho en el medio de esto. Una experiencia muy clara para nosotros es lo que contaba Clara, de los cartoneros y las cartoneras de la ciudad de Buenos Aires, que es la experiencia construida por el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que hoy es parte de la UTEP, que nosotros venimos construyendo como una fuerza sindical de los sectores del trabajo de la economía popular. Y que en ese caso los trabajadores y trabajadoras cartoneras articulan con el gobierno de la ciudad, aparte de recuperar material, ¿no? Los cartoneros y las cartoneras, y venderlo y con eso ganarse el mango, el gobierno de la ciudad les reconoce lo que se ahorra en enterrar de basura, creo que esa cuenta, no sé, después Clara por ahí lo puede aclarar mejor. Y entonces los compañeros y las compañeras tienen, aparte de ropa, aparte de estar en una cooperativa y por lo tanto en blanco y por lo tanto hacer algún pequeño aporte social, tienen un salario un poco más digno, digamos, ¿no? Y eso pasa en un montón de otras ramas. Nosotros creemos que este es un momento para impulsar fuertemente eso que nosotros llamamos, que son puestos de trabajo de pico y pala, digamos, ¿no? Que pueden llegar a ser tareas de reconstrucción barrial, de urbanización de villas, barrios y asentamientos populares, tareas, no sé, hasta tareas ecológicas, decimos nosotros, dentro de los barrios, porque, por ejemplo, los microbasurales, que son un problema en todas las ciudades y en los barrios pobres particularmente, es una tarea que las empresas de recolección no llevan adelante, no tienen cómo entrar, ¿no? Bueno, ahí hay un mundo que tiene que ver con el trabajo y que tiene que ver con la posibilidad de garantizar desde el Estado una igualdad de derechos de sectores que hacen actividades que económicamente no son eficientes, para decirlo de alguna manera, para el capital. Y eso es parte de lo que nosotros queremos empujar, digamos, ¿no? Y con la lógica que esto de que el trabajo tiene una tarea social, digamos, más que una tarea económica. Después, además, bueno, centralmente el gobierno y los estados y las economías tienen que empezar a funcionar para garantizar que el entramado PYME, el entramado empresario argentino pueda tener condiciones reales. Es muy difícil también pensándolo, y esto es lo que planteábamos al principio, en un país donde las crisis son cíclicas, digamos, también. Es muy difícil pensar el desarrollo de un entramado productivo estable y potente, digamos, ¿no? Vos siempre lo charlamos también con Brasil, aunque ese libro todavía no lo leí, que vos me lo recomendás hace mucho tiempo, pero que Brasil tiene menos crisis cíclicas, tiene más estabilidad macroeconómica y más estabilidad en general, y eso le ha permitido consolidar un entramado pyme y productivo en la Argentina. Eso no estaría siendo el caso. Pero me parece que sí es necesario que nosotros empecemos. El otro día no, hace 2 meses, el ministro de Producción de la Argentina vino a la Comisión de Producción y a la Comisión PYME del Congreso a dar cuenta de los ATP, los créditos a tasa cero y demás. Y una discusión que apareció ahí es la falta de crédito para las pymes, por ejemplo, y es un problema estructural del sistema bancario que no lo resolvimos nosotros en 12 años de gobierno, no lo resolvió Cambiemos en 4 años de gobierno, pero no se resuelve hace 40 años, digamos, y tenemos el sistema financiero volcado a la cuestión financiera, digamos, y no a la cuestión productiva, y no lo hemos podido resolver. Bueno, hay que empezar a pensar esto que venimos diciendo acá, para ir cerrando, 4 o 5 banderas o metas de llegada, digamos, de acuerdo, que sean políticas a mediano y largo plazo. Bueno, esto no se va a poder resolver en 4 años, pero por ahí lo podemos resolver en 10 años.
bueno, este es un acuerdo que nosotros tenemos que hacer de cómo consolidamos un sistema de crédito, un sistema financiero en la Argentina que se vuelque un pedazo importante a la producción. El tema impositivo, vos también lo planteabas, Gonza, y los pymes, yo los recorro todos los días. Mi viejo es pyme, mi viejo es carpintero, tiene una pequeña empresita en el conurbano bonaerense, y es un problema también que tengan que abordar inclusive con la misma legislación, que si mi viejo tiene un problema legal o cualquier pyme tiene un problema legal, tiene la misma justicia que tiene Coca-Cola en este país. Y eso es algo que plantean también los empresarios y las empresarias. Y bueno, y eso hay que abordarlo. Y después yo me animo en el medio de esta pandemia a pensar algunas cosas más que tienen que ver cómo ordenamos el desarrollo de esas pymes en términos territoriales, y pensar un poco las economías regionales, y pensar un poco la crisis que se generó en el medio de la pandemia, cuando miles de empresas tuvieron que cerrar por estar insertas en los entramados urbanos. Yo vivo en San Martín, acá hay miles de empresas, 4.200 micro y pequeñas, medianas empresas. Es uno de los entramados pymes más importantes del conurbano bonaerense. Muchos de los empresarios o las empresarias de mi distrito, si sabían que iba a pasar lo de la pandemia, quizás hubiesen pensado en afincarse en una población acá a 40, 50, 100 kilómetros de Buenos Aires, y podrían haberse ido produciendo y poder pensar inclusive esta idea que pensó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que era la idea de la ciudad de fábricas, digamos, ¿no? Y repensarlo, pensar todo, digamos. Me parece que hay una falta de planificación en el desarrollo nuestro y una falta de políticas estructurales que quizás esta es una buena oportunidad. Las crisis son momentos muy duros, son momentos muy difíciles, donde también pueden ser momentos de oportunidades, de poder repensar un montón de cosas. Y que las cosas que pensemos, yo acuerdo, y creo que es la única manera de hacerlo en términos de políticas económicas, sobre todo, tienen que ser políticas que pensemos a 10 años. Entonces eso va a implicar más que un gobierno, y entonces va a obligarnos a construir acuerdos un poco más grandes que le den solidez y estabilidad a esa política. Nachito, y ahora, vos sos empresario, sos joven, y digamos, ¿qué les pedís a los dirigentes de la política, o a qué acuerdos te gustaría que lleguen ellos para que la gente como vos, que claramente también tenés oportunidad de invertir no solo en la Argentina, quieras invertir en tu país y quedarte en tu país? ¿Qué acuerdos necesita la política? ¿O cuál es la agenda de acuerdos en materia de este rubro que los jóvenes deberían insertar en el sistema para poder lograr que el país genere fuente de trabajo? A ver, me gustaría contestarte un poco siguiendo la lógica que hizo Leo, de ir como de abajo hacia arriba, como si fuese una base piramidal. Yo creo que la pobreza estructural de la Argentina viene rompiendo, para mí, la institución más importante que tenemos, que es la familia. La pobreza estructural te lleva a una miseria donde rompe la institución familiar, y cuando hablo de la institución familiar hablo de los valores, de eso de poder ver a tener un reflejo de alguien que sale a laburar, que vuelve y tiene un premio por ese laburo. Un premio no me refiero a un tema monetario. Por eso fíjate que los diciembres en Argentina siempre ha sido complicado. Yo la verdad soy un afortunado en la vida, pero la dignidad, yo no tengo hijos, pero la dignidad de poder acercarle algo a tu hijo, un premio por su esfuerzo educativo el año, además, debe ser terrible en diciembre, debe ser terrible cuando no lo puedes cumplir. Ahora, me parece que las pymes también cumplen un rol sumamente importante, que quizás la pobreza estructural de la Argentina empiece por sanearse por movimientos tan importantes desde lo social, pero que las pymes cumplimos un rol donde esa fuerza laboral no puede quedar en changas, no puede quedar en una economía informal a futuro. Las pymes tenemos que estar capacitadas y nos tienen que dar un marco regulatorio donde nos permita de alguna manera recibir esa fuerza laboral. Es sumamente importante que lo podamos recibir. Ahora, cuando vos pones arriba de la mesa, yo creo que entre lo social y la profesionalización que puede pasar una pyme, la Argentina también ha perdido los oficios. La Argentina, yo te juro, sueño con hacer un programa que sea como una universidad de oficios. Y acá los del Austral que están, algún día los voy a ir a buscar cuando tengamos, para que pongan el sello, un tipo que en la parte, por ejemplo, ingeniería, un tipo que le enseñaron a tener un oficio de ser, no sé, la parte eléctrica, no sé. Pero los oficios siempre fueron sumamente importantes en la Argentina,
y creo que escasean un poco hoy, y no es lo mismo que te enseñe a hacer un oficio que ver un tutorial en YouTube. Y después me parece que las pymes tenemos que estar capacitadas internamente y después que tienen un marco regulatorio para que nosotros podamos recibir a esa fuerza laboral que se inserta. Y cuando digo ahí, ¿a qué me refiero con ese marco regulatorio? Es un poco también lo que creo que coincidimos todos, que es políticas a 10 años, donde sean productivas y de largo alcance, y que no que nos cambien las reglas semestralmente, te diría. Para mí tiene que existir una reforma tributaria y laboral sumamente importante. Yo coincido con, no sé si lo de Coca-Cola, pero digo, como una pyme que arranca, le piden los impuestos. Unos chicos, no sé, en mi industria, en la audiovisual, 2 chicos que abren una oficina, hacen una inversión, se compran 2 computadoras para editar. ¿Cómo puede ser que tengan que pagar el impuesto al sello que tienen que pagar para constituir algo? O ¿cómo puede ser que agarran y van a girar, les entra su primer cheque y tienen que pagar el 1 o 2 del impuesto al cheque que se llegó para quedarse hace 2 décadas casi? Es ridículo, es ridículo. Y yo no veo al empresariado en general como una mala palabra, sino al contrario, creo que tiene que trabajar en conjunto con la clase dirigencial para potenciar todo esto. Creo que también que el empresariado argentino le debe mucho a la población argentina. Y por último, me gustaría agregarles algo. Ustedes hablaron del tema Brasil y el caso Brasil y el caso Lula. Ojo que también yo sumaría ahí que Lula fue muy, ¿cómo decirlo? La palabra no es vivo, pero estuvo muy atento en entender la reforma estructural industrial que había arrancado Cardoso también en el sur de Brasil, sobre todo con la parte energética, de llevar mucha energía hacia el sur de Brasil, potenciar la industria. Yo tuve la oportunidad, no sé, de ir a Porto Alegre hace 30 años, cuando mis viejos se separaron, mi viejo me llevaba, no sé, a un lugar por ahí, y era una cosa, acá me trajiste, viejo, y una cosa, decir, ¿dónde vinimos? Y vos vas a hoy, es una ciudad industrial, pero por donde la mires, que tuvo la capacidad durante 30 años sin parar, le llevaron energía, las empresas no pararon de invertir, tuviste cash rebate, cash refund, promoción fiscal, incentivos, los créditos que dice Leo. La Argentina no tiene capacidad de crédito. Leo, a ver si te acordás vos, ¿cuándo fue el crédito del Bicentenario? ¿2008? En los créditos que se entregaban muy pocos. Si vos agarrás y distinguís, fueron muy pocos esos créditos, pero para mí el crédito del Bicentenario, que creo que fue 2008, si agarrás todas las empresas que accedieron a ese crédito, te vas a dar cuenta que el 90% fue un impulso productivo feroz. Yo tengo 2 amigos que lograron eso, y su empresa fue un antes y un después. Y hay uno que directamente en 2 años tenía una capacidad productiva del 50% más. Le invirtió toda en la empresa, crédito productivo, pero eran créditos accesibles, que es un poco lo que decía Leo. Son créditos para que las revuelvas a invertir en la empresa. Hoy, por ejemplo, ¿cómo un país que tiene 50% de inflación vos querés tener un crédito productivo? Yo te aseguro que el 50% de las empresas o más en Argentina agarran el crédito, lo toman, lo ponen en una caja de seguridad, lo cambian a dólares y esperan un poquito así, el crédito se pagó solo. Es un negocio financiero. Sin dudas, sin dudas. 2010. No existe un marco regulatorio. 2010, pero empezaron todo creo que en 2008 y se terminaron otorgando en 2010, que fue lo del Bicentenario, exactamente. Pero para mí fue el último gran crédito productivo de la Argentina. Bueno, y ahora le paso la pelota a Clara y a Martín, digo, para ir al último tema que anoté, sobre todo porque ya son las 8:10 y la idea era cerrar 8:30. Que me parece, porque, creo que estamos todos de acuerdo con que el tema de la protección del medio ambiente, el hecho de que varones, mujeres, somos todos iguales, como le gusta decir a Leo, y que está claro que es un tema que me parece que no necesitamos ni discutirlo, porque está clarísimo que estamos todos de acuerdo. Ambiente, diversidad, género. Por eso quería cerrar esta charla con ustedes, obviamente escucharlos a todos, empezar por Clara y por Martín, que así respetamos un poco el orden. Hay algo que a mí me pasa, chicos, que es lo siguiente. No sé por qué me nace intuitivamente cuando estoy entrevistando a alguien en la tele o en la radio, me nace decirle, pero pará, los dos somos jóvenes, entre comillas, como dice Clara, pero digo, nosotros no podemos estar a favor del que afana, digo. No importa si es mío, tuyo, si está en el frente de todos, si está en Cambiemos, si está a la izquierda, si está a la derecha, digo, somos contra. Entonces, quería describir este tema en términos de honestidad, ¿no? De lucha contra la corrupción, transparencia,
Porque me parece que en definitiva todos los temas de los que estamos hablando tienen atrás este halo de debate. Entonces, Clara, arrancá vos si te parece, digo, como ministra joven, vos también administrás un área que en la historia de la Argentina, yo siempre digo, el tema de lo que se hace en el espacio público, fue muy protagonista de hechos de corrupción, hechos de robo. No hablo de un gobierno puntual, digo en general. La obra pública siempre lo fue y el espacio público fue siempre espacio donde se contaron historias feas. ¿Qué te parece que tenemos que insertar los jóvenes en el sector público, en el sector privado, como agenda para poder pensar el tema de la honestidad y la lucha contra la corrupción sin las banderas partidarias? Oh, lindo desafío. A ver, creo que sin lugar a dudas no tiene que haber lugar para la corrupción. Digo, y esto, como decía Nacho, no solamente en la dirigencia política, pero sino en toda la dirigencia en Argentina, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial. Me parece que muchas de las cuestiones que hablaban recién Leo y Nacho en la discusión de no dejar a nadie atrás tienen mucho que ver con esto. ¿Cuántas rutas y cuántas viviendas y cuántas políticas sociales y cuánto acceso al empleo no se ha llevado a cabo porque había gente que se llevaba, digamos, para sus bolsillos? Y como decís vos, no importa quién, no importa las visiones que tenemos al respecto de eso, pero digo, creo que no tiene que haber ni un lugar a duda. Y en eso sí nosotros tenemos como un compromiso de trabajar en esta agenda y de tratar de ser lo más transparente posible. Recuerdo que hace unos años me tocó tener una conversación en un panel con un chico de Providencia, de Chile, alguien que se encarga de todos temas de modernización en Chile, y me contaba que ellos, por ejemplo, tienen públicas sus agendas. Entonces, ningún funcionario público puede tener reuniones, digamos, y no publicarlas. Entonces, publicás el temario de la reunión y publicás el resultado de la reunión. Y la verdad es que a mí me llamó totalmente la atención, pero después digo, ¿por qué a mis reuniones no podría estar algún ciudadano viendo qué estoy hablando y qué no estoy hablando? Entonces, la verdad es que yo creo que en ese sentido también nosotros tenemos que ser muy abiertos y reconocer y hacer autocríticas de que se han generado demasiados fantasmas y que también alimentamos esos fantasmas. Sobre todo vos cuando hablabas, ¿no?, de la obra pública, a mí me toca manejar presupuestos enormes y siempre está el mote. Y la verdad es que es sumamente incómodo, pero creo que es en el momento que tenemos que dar esa discusión y que tenemos que demostrar que las cosas se pueden hacer y que el presupuesto para hacer determinados metros lineales de calle o para enterrar la basura o para limpiar una plaza o para mantener el espacio público en las condiciones está y se publica y se ve y podemos decir a dónde fue gastado cada peso. Me parece que en ese sentido nosotros sí tenemos que trabajar fuertemente en eso y la verdad es que yo siento que en algún punto hay algo ligado con la vocación de servicio que tenemos. Y ahí no voy a hablar de antes y después. La verdad es que creo que sobre todo en lo que yo trabajo, en la gestión pública, hay mucha gente más grande, más joven, pero digo, hablo por mí. Yo, digamos, entré a trabajar en política motivada porque le quiero transformar la vida a la gente, y mi lugar para transformarle la vida a la gente terminó siendo gestionar el espacio público, y como hablamos cuando estábamos iniciando esta charla, es hoy en medio de la pandemia tener los espacios públicos de calidad y haber invertido cada peso que nos dan en nuestro presupuesto para que los parques y plazas de la ciudad hoy sean el lugar de disfrute y encuentro de muchas familias que no lo pueden hacer de otra forma, o incluso de aquellos que no tienen otras alternativas. Entonces ahí me parece que va por ese lado, ¿no? O sea, de no perdernos, de trabajar mucho nuestros valores. Ahí me gustó mucho lo que decía Nacho de la cultura del trabajo, y teniendo, yo me había notado algunas cosas, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que trabajar de verdad por los problemas de los argentinos y conectarnos con lo que de verdad necesitamos los argentinos y necesitan los argentinos, que son cosas tan diversas y tan complejas, y tener una mirada mucho más amplia. Porque realmente los argentinos, digo, tenemos unas realidades, estamos cruzados todos por realidades distintas y no hay soluciones mágicas, o no pueden haber soluciones mágicas que dejen gente atrás. Creo que Leo decía, ¿no? Estamos dejando mucha gente afuera y tenemos que apostar, digamos, por esta economía social.
y me parece que, nada, que cada peso de cada presupuesto tiene que ser, digamos, aplicado, y que nosotros podamos demostrar y que nosotros podamos, nada, dar cuenta de lo que hacemos, porque nosotros administramos la plata de la gente. Entonces, en ese sentido, me parece que hay mucho para trabajar en ese camino. Martín, vos aparte lo trajiste en términos de autocrítica y de pedir perdón. Me parece que también un poco, y ustedes no tienen por qué hacerse cargo, pero digo, también me gusta esto porque digo, tanto Clara como vos son, y esto lo suscribo yo, son parte de una agrupación juvenil que yo siempre lo que le destaco a la generación es que es bastante provocadora, sanamente provocadora, que no es una amiga del statu quo la generación, sino que aún muchas veces crítica de cosas que pasan dentro del partido político y de la alianza de gobierno de la cual han participado. Digo, desde ese lugar, y aparte como tipo del interior, porque muchas veces también ocurre que la postergación, que fomenta el robo, la corrupción, a ver si yo tengo la sensación como que la padecen cada vez peor en términos de capa de cebolla los que están más lejos, que son los que no tienen la ruta, los que no tienen el hospital, los que no tienen un montón de cosas que la ciudad de Buenos Aires y los primeros anillos del conurbano, con algunas excepciones, tenemos. Digo, ¿qué te gustaría decir al respecto en este tema? A ver, primero es entender lo que decía Clara, ¿no? Que uno administra dinero del público, ¿no? Los impuestos, todo lo que se recauda, uno no administra como su billetera. De hecho, tiene que administrarlo mejor, obviamente. Uno en su casa no gasta normalmente más de lo que le ingresa, el salario y demás, con lo cual entender que la administración de lo público es lo mismo. Yo lo digo, obviamente, ahora me toca una tarea legislativa, no me toca administrar bienes en sí, pero sí estuve en el Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires hace unos 10 años, donde trabajaba con la dirección que se encarga de la gente en situación de calle, de la recorrida, de tratar de que la gente que duerme en la calle no lo haga, de poder llevarlo a un parador y demás. Y la verdad es que me tocaba un montón de veces negociar de alguna manera con los hoteleros, que son personas... No el hotelero que uno conoce, ¿no? Imagínense los hoteleros que le dan alojamiento a estas personas, que la verdad que en precarias condiciones muchas veces. Y obviamente constantemente pedían un aumento en lo que uno le daba y demás. Y llegado al punto que en muchos casos era como darle a esa persona, en vez de una habitación, casi un alquiler de un departamento. Y obviamente la complicación que tenía esa persona es que nadie le iba a dar obviamente una garantía, ¿no? Pero digo, me tocaba negociar con esa gente. La verdad que los tipos duros diciendo, bueno, mirá, aumentame, perdón, lo que se paga por mes y demás, y yo te doy por otro lado. Y tenía que terminar las conversaciones diciendo, no, mirá, o sea, yo estoy administrando los bienes de los ciudadanos de Buenos Aires en ese caso. Con lo cual, lo primero es entender eso y cortar, obviamente, cuando pueda haber este tipo de situaciones. Y obviamente que me generé bastantes conflictos con esta gente, pero yo entendía que no podía hacerlo. No solo entender que uno administra bienes de la población, sino entender también que uno está en un lugar en la administración pública que si hace las cosas bien, no va a ser millonario. Como puede ser alguien que busque laburar en una empresa, como lo puede motivar, obviamente, ese sentido. Nosotros cobramos muy bien, no estoy diciendo que los diputados cobran poco, está claro, digamos, cobramos muy bien, la administración pública cobra bien, sobre todo cuando uno empieza a comparar con un docente y demás, casi cobramos demasiado, te diría, pero digo, si uno hace las cosas bien, difícilmente pueda hacerse millonario como el sector privado. Entonces uno tiene que entender que está en una profesión de que va a tener obviamente una vida buena, pero que no se imagine viviendo en una mansión. Bueno, yo lo acepto obviamente y no entro en esos conflictos o en esas irregularidades, pero quizás no se ve en todos lados. Y no se ve yo creo, en todos los partidos. La corrupción es parte del ser humano en general. Entonces yo no digo un partido lo tiene u otro no. Por eso quizás no quiero ir un poco hacia atrás, porque para mí en todos los partidos hay y habrá, digamos, casos por el estilo, pero creo que, y un poco a lo que vos me preguntabas, entender que uno administra lo público, entender que el rol, digamos, tiene algo de sacrificio, por decirlo así. Entiendan el sacrificio, no como lo que decía recién, de cobrar poco, sino no es lo mismo, obviamente, que manejar una empresa, una mega empresa, ¿no? Pero también la conexión, y vos lo hablabas de la generación, uno de los lemas, obviamente, de la generación es la transparencia. Y el hablar con el otro, el transmitir esta experiencia que nos pasaron,
bueno, te ayuda también a vos sentirte parte, digamos, de algo bueno y no un gil que en la política todos lo hacen y vos también lo tenés que hacerlo, digamos, ¿no? Entrar en estas de corrupción. Yo creo que en nuestro grupo está, seguramente en el de Leo también está, digo, esto no es algo simple de la generación, creo que el Evita ni más ni menos que debe tener los mismos estándares con respecto a los límites a la corrupción y obviamente entender la legalidad y demás. Y yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? La interrelación. Nosotros tenemos algo, por ejemplo, que para los gastos que tenemos, que la verdad que no son muchos, pero cuando hacemos la escuela de líderes, los gastos de la virtualidad o las reuniones y demás, cada uno pone de su salario, digamos, un aporte, como así lo ponemos al partido y demás. Y eso es parte de buscar la solución y evitar, como podría haber sido, sacar de una caja chica de cualquier lado para bancar la militancia, ¿no? Eso creo que hay que entenderlo. Creo que todos los partidos pueden tener y pueden cometer, y todas las personas pueden cometer esos errores, pero si sabemos que administramos el dinero de la gente, si sabemos que lo que estamos haciendo obviamente está mal, y que si vemos en el que tengo al lado reflejado una buena actitud al respecto, creo que eso ayuda también a uno a no perder el rumbo, porque cualquiera lo puede perder. Bueno, Leo, y aparte le meto un preámbulo a Leo, porque la verdad que siempre rescato de Leo y de sus compañeros del bloque de Levita. En su momento, la verdad que hasta tuvieron la valentía pública de salir de un interbloque para poner un límite en términos de este tema, ¿no? Que fue cuando se trató el tema de Debido, y creo que fue muy, muy valorado por la sociedad, porque claro, hubiese sido difícil entender cómo Levita, que es un movimiento social al cual la sociedad respeta mucho justamente por la honestidad de sus líderes, digamos, que hagan eso. Pero la realidad, Leo, que en ese, digamos, no pasa por un partido político, sino que, como planteaba Martín, yo tengo la sensación de que es una cuestión más que nada intrapartidaria y hasta interpersonal, te diría. ¿Coincidís con eso? Sí, es una cuestión de ética y de esto que te decía antes, digamos, yo insisto con esto, yo me considero un militante y empecé a militar para cambiar la sociedad que me parece injusta, digamos, porque veía a mis compañeros y a mis compañeras morirse de hambre, yo qué sé, de pasarla muy mal, vivir en situaciones de mucha precariedad, y me parece que eso se puede cambiar y que es necesario cambiarlo, digamos, y ese es el motor que a mí me levanta todos los días para hacer política, digamos, no hay otro, digamos. Y en ese sentido, la ética pública, digamos, y la administración de los bienes públicos tiene que ir en esa dirección, digamos, ¿no? Sin duda, digamos. Después me parece que hay que encarar la discusión, yo siempre lo digo, pero hay que encarar la discusión seriamente, digamos, en términos de cómo se ordena el proceso de la administración de los bienes públicos y además cómo combatimos la corrupción también privada, para decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Un tercio de la corrupción global es la corrupción vinculada al Estado o al robo de los funcionarios de la plata del Estado. El resto tiene que ver con cómo las corporaciones poderosas van acomodando posiciones, inclusive legislaciones o lugares de poder a la hora de desarrollar sus prácticas económicas. Y esas están blanqueadas, y esas están legitimadas. Discutíamos antes de que tenemos un problema de falta de sistema financiero para el desarrollo productivo en la Argentina. ¿Por qué los bancos vuelcan todos sus activos a la cuestión de la financiarización, digamos, de la especulación financiera? Eso también es parte de un problema inclusive de corrupción en la Argentina que hay que resolver, digamos, porque en definitiva los ahorros de los argentinos tendrían que poder ponerse donde los argentinos y las argentinas definamos que eso es importante para desarrollar una mejor sociedad. Y generalmente no tenemos el poder, ni nosotros, ni los otros partidos, ninguno, digamos, la política o el Estado, de torcer ese rumbo, esa voluntad económica, que se puede disfrazar de otra manera. Entonces me parece que hay que como entrarle al hueso del problema de la corrupción en la Argentina y ver cómo nosotros podemos poner límites, digamos, ¿no? En esto, en que no se toca un centavo que no es tuyo, por supuesto. La función pública es una función de servicio, digamos, no es una función para hacer plata, digamos, ¿no? Te dedicas a la actividad privada, o algunas actividades privadas, hay otros que las actividades privadas las hacen de corazón, o porque les gusta la actividad, y eso tenemos mucho en la Argentina.
Entonces me parece que hay que poder entrarle. Yo lo que creo es que está bien, que hay que avanzar en toda la legislación o regulación o la transparencia del Estado, pero que esa es una agenda corta en términos de corrupción. Esa es una agenda corta y que hay que entrarle a la cuestión también de los privados, que es más difícil, muchas veces es como más violenta la discusión porque despierta otros intereses, pero que si uno la va dando sostenidamente en el tiempo, si es parte de los acuerdos políticos que creo yo hay que construir entre toda la dirigencia para establecer 5, 10, 20 líneas de desarrollo de este país, una tiene que ser esa, digamos, ¿no? No sé, en cada cosa, se me ocurren un montón de cosas, pero en cada cosa que uno el problema de tierras, que es un tema ahora en la Argentina, y de repente estamos todos hablando desde la tierra para el uso urbano, digamos, para la producción de suelo urbano o la producción de tierra para producir alimentos, digamos. Bueno, ahí hay un montón de irregularidades que en nuestro país se dan sentadas como, ya está, son así. ¿No? Desde la apropiación de esa, y no se entra a ese hueso porque es discutir intereses privados que muchas veces son el resultado de hechos de corrupción que también hay que poner arriba de la mesa. Bueno, Nachito, tu reflexión al respecto de este tópico, el tema de la honestidad y la lucha contra la corrupción desde el sector privado, ¿qué tenés para decir? Y se prepara Celina para cerrar el ciclo. A ver, me parece que un poco ser el último acá no está bueno, porque esto es como que todo esto lo dicen antes. Pero me parece que es tal cual lo que dijeron los chicos, pero quiero, a ver, todo lo que tenga un gris no es transparente. Por ejemplo, Leo decía recién lo de los intereses de las empresas. No sé, quizás la Argentina está en una etapa que ya debería legislar, discutir en el Congreso y demás, y ya tener una ley de lobby. Que el lobby sea transparente. Si no, se juntan acá en los bares y entras a un bar y parece un poder legislativo paralelo, ¿viste? Decir, ¿y esto qué hacen acá? Entonces, no es más fácil que lo discutan si fulano apoya a uno, fulano apoya al otro, y después listo, vos sabés que tal empresa que pregonaba tal cosa, y al final eso termina en un camino un poco más largo, pero que es más transparente. Me parece que también los medios se van a transparentar así, porque los medios van a tomar una posición o la otra. Qué sé yo, hay una delgada línea que en la época electoral te empezás a dar cuenta que estamos en los medios, nos vamos a quién pone en la izquierda, a quién pone en la derecha, uno por nombre propio, el otro por el apellido, de golpe te inunda la pauta, la pauta, ¿viste? Eso también es corrupción. Entonces, y me parece que todo va a ser mucho más transparente. La otra vez miraba una cosa súper interesante que me pasó en Uruguay en el verano, que yo no sabía, y lo comparé con algo que pasó en Argentina. No sé si es exacto, así que pido disculpas si me equivoco, pero por lo menos es mucho más claro, así que termina de ser más transparente. En la Argentina, cuando yo nací, hace muy pocos años, se tomaba vino fino de mesa. Pasaron los años y hoy el vino tinto o blanco en la Argentina tiene la trazabilidad. Vos sabés que 1400 metros, 700 metros, temperatura, viene de acá, de allá, el suelo, la botella, el corcho, todo. La carne en Argentina no tiene trazabilidad. ¿Cómo querés que se incentive la parte ganadera si un tipo que va al supermercado llega, mete la mano en la góndola, saca un pedazo de carne y no sabe si estuvo 5 meses adentro de un feedlot y quizás el feedlot le cae mal, o estuvo comiendo 6 meses pastura y la pastura lo hace mucho más caro? ¿Por qué vas a invertir en pastura si al final todo termina en el mismo lugar? Y ahí va, eso lo relaciono con un poco lo que decía Leo también de las economías regionales. Es mucho más productivo que vos tengas la trazabilidad, porque estoy seguro que después, obviamente va a una cuestión de poder adquisitivo, es una larga discusión, pero la trazabilidad te genera también otro tipo de economía, otro tipo de controles, otro tipo de resultados. Los tanos comen todo el día pasta y son todos flacos. Nosotros comemos pasta y es una porquería que somos todos gordos. Es una porquería la pasta que comemos acá, en el 90% de los casos, pero nadie la controla, no tiene trazabilidad de eso. Hay un organismo que dice que tiene que estar hecho, bueno, esto parece fideo, vamos con los fideos. Y está mal, porque en el fondo la Argentina es injusta mirá, no quiero nombrar marcas, no sé, es un problema de la tele.
Pero lo más injusto, a mí me gustan los fierros, yo soy fierrero, mi familia es fierrera, me gustan los autos, me gustan las motos, entiendo eso, me gusta, pero lo hago como hobby. Gonza sabe. Ahora, lo más injusto que existió en la economía argentina para darse un lujo en el que podía tener un auto fue el plan óvalo. No hablo mal del plan óvalo, pero el plan óvalo, en el fondo, el argentino que se metió en un plan óvalo pagaba 3 veces un auto. Y con los problemas estructurales económicos de Argentina, que tenía un sope, compraba un auto más barato en el lugar de origen y era importado. ¿Está mal que se compre un auto importado? No, ojalá todos anden un auto importado, espectacular, y es más, que se hagan en la Argentina. Ahora, lo que no puede pasar es que tengas más oportunidades por brechas, por problemas económicos, por ganaste un sope y demás, que el tipo que se tiene que ahorrar, en el fondo tendríamos que tener todo lo mismo. No debería ser un lujo, debería ser una posibilidad. No debería dar estatus eso. Lo llevé a los autos porque quizás no fue el ejemplo más feliz, pero es porque es algo que entiendo que me gusta. Pero digo, me parece que con la trazabilidad pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que Uruguay tenga trazabilidad de carne y nosotros no? Yo me quedé diciendo que éramos el mejor país de las mejores vaquitas. Y hoy no pasa eso. Entonces, todas esas pequeñas decisiones hacen que todo sea, de alguna manera, por lo menos gris. Y cuando es gris no es transparente, y si no es transparente, como dijo Clara, da una sospecha que hay algo raro. Como también les debe pasar a ustedes chicos que son funcionarios, ¿por qué todo el mundo tiene que señalar a los colegas y decir, fulano, vos sos, seguramente algún chanchullo haces? ¿Por qué? Nosotros, mira, en la ley de medios de los últimos años de Cristina, hay una cosa que quedó buena en la ley de medios, es que todas las productoras se tenían que inscribir como agencias para vender, que antes no pasaba. Y cuando todas las productoras se inscribían como agencias, que eso va reportado del INACOM, vos sabés perfectamente lo que pasa. Entonces, salvo que hagas algo por atrás, lo que está en pantalla se factura. Y eso es una forma de quedarse. Y eso es una cosa que el gobierno Macri lo continuó. No vino el INACOM y lo sacó. Las productoras terminaron siendo mucho más transparentes, te aseguro, que en los años 90, donde la televisión o en el mundo audiovisual se ganaba exponencialmente 10 veces más que ahora. Pero es más transparente. Creo que hay un montón de cosas desde economía o jugadores de la economía que hacen que las cosas sean menos corruptas, más transparentes, y no es solo político el tema, sino que las empresas también quieren que exista el lobby regulado, como los abogados, muchachos, ganan 100 pesos la hora, bueno, el lobby gana 100 pesos la hora, más fácil, no vayan a tomar café Gadashi, que están todos ahí. Gracias, Nachito. Y gracias a todos. La verdad que es espectacular esto. Le paso la palabra a Celina, simplemente con la aposta. Celina es la directora primero de la maestría en políticas públicas, pero aparte es, como yo les decía a los chicos, la que empuja un poco esta idea de que, y me mete ficha de hacer este tipo de cosas, porque en definitiva el concepto de política pública que tratamos de promover acá es el de la política pública de consenso. Y la política pública que trascienda a los gobiernos, y de esa manera generar estabilidad y de esa manera generar el desarrollo. Así que, no sé, imagino, Celina, que habrás estado igual que yo, así súper entusiasmada escuchando estas posiciones, y aparte súper contenta de ver a personas de dos espacios políticos tan distintos estar tan de acuerdo en tantas cosas. Así que te paso la posta para cerrar a vos. Totalmente, Gonzalo, así es. Les he escuchado atentamente y les agradezco muchísimo, Martín, Leo, Clara, Nacho. Clara se preguntaba si todavía entran en la categoría de jóvenes. Yo creo que sí, pero sobre todo es muy importante porque ustedes empezaron a ejercer su liderazgo siendo muy, muy jóvenes y hoy ocupan el lugar que tienen, y eso creo que es un enorme ejemplo y creo que seguramente entusiasmará a muchos de los jóvenes que vienen detrás de ustedes. Es así, lo vemos permanentemente en el sector privado, en el sector público, en el tercer sector, muchísimos jóvenes que ya están creando, innovando, transformando la realidad. Lo vemos entre los alumnos de nuestra maestría, en los alumnos de licenciatura, chicos muy, muy jóvenes que tienen este entusiasmo. La verdad es que nosotros escuchamos a veces que los jóvenes son los líderes del futuro. En realidad nosotros creemos que los jóvenes son los líderes del presente. Todo esto que ustedes decían, esta fuerza que se necesita para pensar en la autocrítica, en el diálogo, para generar las demandas y las soluciones que nuestro país necesita, estamos seguros que es más probable que provengan de estos jóvenes como ustedes. Así que muchísimas gracias, y gracias, Gonzalo.
Por favor. Bueno, y la semana que viene, primero le agradezco a los chicos, no me quiero olvidar de pasar el aviso. La semana que viene tenemos un segundo ciclo de encuentros, así como hoy estuvieron los chicos hablando de este tema. También es un tema muy interesante y los invito también a los chicos para que se sumen si tienen ganas. Va a estar el ministro Matías Culfas, va a estar el ministro José Luis Laje, que son, igual que Clara y Martín y Leo, de dos partidos políticos completamente distintos, pero están de acuerdo, y ya lo sé antemano, en que la Argentina necesita de la producción. Y va a estar, como estuvo Nacho hoy, José Urtubey, que es, como todos saben, un empresario del sector privado, también para una palabra, y Lucio Castro, que como siempre digo, para mí es uno de los tipos más lúcidos a la hora de pensar el desarrollo productivo, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Así que la semana que viene, a las 7 de la tarde, nos vemos de vuelta acá, los que tienen ganas, y a ustedes, chicos, gracias, como siempre, por estar a las órdenes, y acá estamos también para estar a las órdenes de ustedes. Nos vemos. Chao, chao.